La mayoría de las personas tienen miedo de ser completamente ellas mismas. Temen abrazar las partes de sí mismas que podrían ser consideradas inaceptables, porque hacerlo les genera incomodidad. Para escapar de esta incomodidad, dividen su ser en dos mitades, consciente e inconsciente, luces y sombras. En la mitad consciente, construyen una imagen ideal de sí mismos, formada por los fragmentos de su pasado que consideran buenos y aceptables. Y como resultado, en la mitad inconsciente, reprimen las partes que perciben como malas, inaceptables o problemáticas. En la psicología de Jung, a esta parte reprimida de la personalidad se le denomina sombra, y a menos que la sombra se integre en la personalidad, uno nunca podrá alcanzar su máximo potencial. En cambio, permanecerá incompleto, fracturado y parcial, viviendo una vida de insatisfacción y falta de plenitud, en lugar de la vida plena que podría haber sido. A menudo, nos enfrentamos a la extraña paradoja de ser nuestros peores obstáculos, tomando decisiones irracionales y desconcertantes. Nos encontramos con bloqueos mentales y físicos que entorpecen nuestros planes. Es como si una fuerza invisible tomara las riendas, apartándonos de las metas que tanto anhelamos alcanzar. Atrapados en este ciclo de sabotaje interno, nos vemos siempre alejados del destino que deseamos conquistar. Con frecuencia, sucede que los motivos inconscientes anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. ¿Qué nos lleva al autosabotaje? ¿Cómo llegamos a boicotear nuestros propios planes sin razón aparente? El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung arrojó luz sobre estas interrogantes al explorar una parte fundamental de la psique que él llamó la sombra. Visualicemos la sombra como un cofre psicológico resguardado en el ámbito del inconsciente. En este oscuro reino, donde la luz de nuestra conciencia no hace acto de presencia, depositamos aquellos aspectos que preferimos ocultar. Son varios los motivos que nos llevan a esconder ciertos aspectos no deseados bajo la alfombra de nuestra mente. Reprimimos estos rasgos al desterrarlos a las entrañas de la psique, como si no fueran parte de nosotros, pero lo son, y según Jung, la represión de nuestros aspectos no deseados no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia, operando en la oscuridad, fuera de la luz de nuestra conciencia. Este es el inicio del autosabotaje. Las partes reprimidas de nuestra personalidad emergen desde lo más profundo de nuestra sombra, desafiando a nuestras mentes conscientes. Nos encontramos en una guerra contra nosotros mismos, sin comprender realmente quién es el enemigo. Afortunadamente, hay formas de poner fin a este conflicto interno. En lugar de reprimir lo que se oculta en la sombra, Jung sugirió integrarlo en nuestra personalidad. Esto solo puede lograrse al hacer consciente lo inconsciente, desenterrando lo que yace en las profundidades de nuestra psique. Hay un malentendido arraigado sobre la sombra que tiende a sembrar confusión y desinformación sobre su verdadero rol y cómo integrar lo que ha sido suprimido. Se tiende a pensar que la sombra simplemente engloba el lado oscuro y negativo de la personalidad. Esta percepción, influenciada por sus posibles repercusiones problemáticas, nos lleva a considerarla como la oculta morada de todos nuestros impulsos negativos. A menudo, en el imaginario psicológico, se representa la sombra simbólicamente como una figura oscura, insinuando una suerte de otro yo siniestro que existe fuera de nuestra conciencia. Sin embargo, la esencia de la sombra es algo completamente distinto. La sombra se asemeja más a un espacio sombrío que a una figura oscura y ominosa. Podríamos compararla con un cajón en la psique humana, un lugar donde la luz de la conciencia no alcanza a iluminar. En este cajón, guardamos todas esas partes reprimidas de nuestra personalidad que no estamos preparados o no podemos enfrentar o reintegrar en el momento, debido a distintos motivos como traumas o necesidades no satisfechas. Entonces, cuando hablamos de trabajar con la sombra e integrarla, no nos referimos a fusionarnos con la sombra en sí, sino a integrar y abordar los contenidos que se encuentran en ella. Los contenidos de la sombra son todas esas partes reprimidas de la personalidad, esas facetas del yo que residen en ese lugar oscuro. Es como si pusieras objetos en ese cajón oscuro. Estarían envueltos en sombras, pero al sacar esos mismos objetos y exponerlos a la luz del sol, ya no estarían sumidos en sombras.
Lo mismo ocurre con esas partes de la personalidad que residen en la sombra. No hay nada intrínsecamente oscuro o negativo en ellas. Simplemente han sido relegados a un lugar sombrío, operando más allá de nuestra consciencia y a menudo causando estragos debido a esa desconexión. Estos fragmentos, a menudo llamados aspectos de la sombra, son algo así como mini personalidades. Cada una de estas mini personalidades es completamente tuya, ya que son fragmentos de tu ser. Cuando se desprenden de tu parte consciente y se colocan en la oscuridad de la sombra, se separan y funcionan de manera autónoma respecto a tu personalidad consciente. Esa parte iluminada que identificas como yo. Así como nuestra personalidad consciente, o ego, tiene sus propias perspectivas, necesidades y metas, cada uno de nuestros aspectos en la sombra también tiene sus propias perspectivas y agendas únicas. Estas agendas pueden o no chocar con las de nuestra personalidad consciente. Cuando las agendas entran en conflicto, se desencadena una agitación interna, una lucha contra uno mismo. Esta lucha puede manifestarse en formas de procrastinación y autosabotaje, obstaculizando nuestros avances hacia cambios positivos. Ahora, para entender cómo este autosabotaje, basado en la sombra, puede jugar un rol en nuestras vidas y perjudicar nuestros planes, echemos un vistazo a un ejemplo. Imagina a un hombre que se identifica como alguien que prefiere la soledad. Su deseo es liderar un próspero negocio en línea y residir en la apacible tranquilidad del campo para minimizar la interacción con otras personas, lo que cree sinceramente que es su anhelo último. Sin embargo, a pesar de lo viable que parece esta idea de autosuficiencia, constantemente entorpece su propio progreso. Por ejemplo, se le presenta la oportunidad de adquirir una casa en el campo a un precio excelente, pero por una razón insustancial, opta por rechazarla. Esta mini personalidad, o yo fragmentado que se esconde en la sombra del hombre que quiere ir a vivir al campo, representa una característica reprimida, el deseo de conexión humana. Debido a heridas pasadas fruto de algunas interacciones dañinas con otras personas, se creó esta sombra, y la necesidad de conexión con otras personas fue enviada al cajón sombrío del inconsciente. El hombre no es consciente de que este aspecto no deseado de sí mismo se ha convertido en un gobierno en la sombra. Desde allí, intenta socavar las acciones de un aislacionista temeroso, disfrazado de amante de la soledad e independencia, pero que, en realidad, anhela profundamente la conexión con sus semejantes. Desde el fondo de su psique, esta mini personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra quiere ser parte de su conciencia consciente. Quiere que escuchen sus motivaciones, sientan sus deseos, satisfagan sus necesidades. Entonces, sabotea el individualismo firme de la personalidad consciente y todos sus esfuerzos hacia la independencia. En consecuencia, él vive con compañeros de cuarto y lava su ropa en una lavandería pública donde ve a muchas personas. Esta situación puede parecer inconveniente y no deseada desde la perspectiva de su personalidad consciente, pero es precisamente donde el aspecto de la sombra quiere que él esté. Por otro lado, el aspecto de la sombra no quiere ser iluminado, y su evasión es comprensible, ya que no solo representa lo no deseado, sino que también se rebela contra la persona que la desposeyó. Si la encuentran, perderá su soberanía. Así que, mientras permanezca en las sombras, mantiene el poder de boicotear, sabotear y destruir de manera autónoma. Sigue siendo una personalidad singular y, sobre todo, segura. Pero por ello, estará en conflicto perpetuo con su anfitrión. Hay varias razones diferentes por las cuales puede ocurrir el autosabotaje. Pero en el ejemplo del hombre, el autosabotaje proviene de un aspecto de la sombra que responde a una necesidad que podría quedar sin satisfacer, que es la necesidad de conexión con otras personas. Desde la perspectiva de este aspecto de la sombra, la agenda de la personalidad consciente de ir hacia una independencia extrema es totalmente opuesta a esa necesidad. En el fondo, esta mini personalidad sabe que cuando su anfitrión tenga éxito financiero, tendrá suficiente dinero para tener su propia casa, sin compañeros de cuarto, y tendrá su propio vehículo, tendrá su propia lavadora y secadora, por lo que ya no irá a la lavandería, donde tiene mucha interacción social. El aspecto de la sombra también se da cuenta de que tener más dinero significa que tiene más capacidad para descuidar e ignorar su necesidad de conexión y socialización, y así
en un intento desesperado por preservar la escasa conexión con otras personas que este aspecto de la sombra recibe, sabotea su éxito financiero y manipula a la personalidad consciente para que evite el éxito financiero al tomar decisiones comerciales inexplicablemente insensatas. Además, también podría crear diferentes racionalizaciones y bloqueos mentales sobre el éxito, y tal vez cada vez que quiera trabajar en su negocio online, de repente se sienta abrumadoramente cansado y solo quiera tomar una siesta, cuando antes estaba perfectamente energizado y despierto. Ahora, la solución para el autosabotaje que proviene de un aspecto de la sombra con una necesidad insatisfecha es bastante directa. El primer paso es reconocer las necesidades y agendas de tu personalidad consciente y las necesidades de cada uno de tus aspectos de la sombra, y esto requiere observación y una honestidad brutal. Si este hombre, en el ejemplo, es muy honesto consigo mismo, habrá muchas pistas a lo largo del día de que en realidad valora la conexión y el sentido de pertenencia. Solo tiene que estar dispuesto a notar estas cosas y admitirlas ante sí mismo. Entonces, una vez que se da cuenta de esta necesidad, es su papel como la personalidad consciente tejer esta necesidad del aspecto de la sombra en la agenda de la personalidad consciente para el éxito financiero y realizar los cambios necesarios para satisfacer esa necesidad. En lugar de imaginarse a sí mismo, volviéndose totalmente independiente cuando logra el éxito financiero, puede imaginarse teniendo más tiempo y libertad debido al dinero que gana, y utilizando ese tiempo y libertad para socializar y conectarse con amigos y seres queridos con los que sienta una conexión auténtica. La solución sería satisfacer las necesidades del aspecto de la sombra y así reintegrarlas a tu ser. De esta manera, el aspecto de la sombra no tiene que sabotear las metas y sueños de la personalidad consciente para asegurarse de que esas necesidades se satisfagan. De hecho, dejaría de ser una sombra, fruto de haberla iluminado con nuestra consciencia y haberla sacado del sombrío cajón en el que se hallaba.